No es por Gaza, no es por la justicia, es porque te molesta que el judío tenga patria. Tú, antisionista, escucha lo que digo. No odias un país, odias al pueblo judío. No es por soldados ni por ocupación, es porque Israel te rompe la narración. Hablas de derechos, de paz y de equidad, pero al único estado judío le niegas dignidad. Te llenas la boca con causas bonitas, pero tus palabras tienen raíces malditas. Tú, antisionista, eres antisemita, con otra bandera pero la misma grita. No te molesta la guerra o la herida, te molesta que Israel exista y tenga vida. Tú, antisionista, no eres neutral, tu odio es antiguo, solo cambió de canal. No me engañas con tu fachada política, tu odio es el mismo, eres antisemita. Desde el fondo de mi alma y de mis vísceras al Estado de Israel, maldito seas, Estado de Israel, maldito sea, terrorista y asesino. En los últimos años se ha vuelto común escuchar frases como "yo no soy antisemita, solo soy antisionista". Muchos lo repiten sin detenerse a pensar qué significa realmente esa afirmación. ¿Es solo una forma de expresar desacuerdo con las decisiones del gobierno israelí? ¿O se trata de algo más profundo, algo que con otro nombre oculta un viejo prejuicio? En este vídeo vamos a ir paso a paso, desmontando ideas falsas y mostrando con claridad por qué el antisionismo no es simplemente una postura política, sino que en la mayoría de los casos es una manifestación moderna del antisemitismo de siempre. Porque negar el derecho del pueblo judío a tener un Estado en su tierra ancestral no es una crítica legítima, es una forma de discriminación, y cuando esa negación viene acompañada de estereotipos clásicos, de odio selectivo o de una obsesión enfermiza con Israel, el disfraz se cae y aparece el antisemitismo de siempre, solo que con ropaje nuevo. Para entender por qué el antisionismo es problemático, primero hay que entender qué es el sionismo. El sionismo es el movimiento nacional del pueblo judío. Su esencia es sencilla: el derecho del pueblo judío a vivir en libertad, seguridad y soberanía en su tierra, la tierra de Israel. No es una ideología de derechas ni de izquierdas, no depende de un gobierno o de un partido político. Es el derecho de un pueblo milenario, dispersado, perseguido y discriminado durante siglos, a reconstruir su hogar en la única tierra con la que ha mantenido una conexión continua, histórica, espiritual y también cultural. Ese sentimiento no nació en el siglo XIX, aunque fue entonces cuando tomó forma política gracias a figuras como Theodor Herzl. Desde Babilonia hasta Europa, los judíos siempre rezaron por volver a Jerusalén. La idea de regresar no es moderna, es parte del ADN del pueblo judío. Así como los griegos tienen Grecia o los japoneses tienen Japón, el sionismo afirma que los judíos también tienen derecho a un hogar nacional. Negar ese derecho no es crítica política, es una negación del derecho de un pueblo entero a existir como nación. Existe una enorme confusión y a veces manipulación deliberada en torno al término antisionismo. Muchas personas lo utilizan como si fuera sinónimo de criticar al gobierno de Israel. Ellos dicen: yo no estoy de acuerdo con lo que hace Israel, así que soy antisionista. Pero esto es un error conceptual gravísimo. Criticar a Israel no es antisionismo. Los ciudadanos israelíes lo hacemos todos los días, en los medios, en el parlamento, en la calle, como en cualquier democracia. El debate político es legítimo y necesario. Uno puede estar en desacuerdo con una política militar, una ley o una decisión diplomática. Eso es crítica y es válida. El antisionismo va mucho más allá. El antisionismo no cuestiona lo que hace Israel, sino lo que es Israel. Niega su derecho a existir como Estado judío, es decir, afirma que los judíos no tienen derecho a un Estado propio en su tierra histórica. Y eso no se le exige a ningún otro pueblo del mundo. Solo al pueblo judío se le niega el derecho a la autodeterminación. ¿Esto es justicia o es discriminación? Por eso, decir soy antisionista no es una postura neutral. Es una forma elegante de rechazar la existencia del único Estado judío del mundo. Y eso, cuando se mira con seriedad, es una expresión moderna de antisemitismo,
aunque se disfrace de lenguaje político. No todo lo que se dice contra Israel es automáticamente antisemitismo. La crítica legítima existe y debe existir, pero es fundamental aprender a distinguir entre una crítica válida y una expresión de odio disfrazada. Por ejemplo, decir no estoy de acuerdo con la política de asentamientos o el gobierno israelí ha tomado decisiones cuestionables es crítica política y es completamente válida. Israel es una democracia, con prensa libre, oposición activa y manifestaciones en las calles. Sus propias instituciones se critican entre sí. En cambio, cuando se dice Israel no debería existir, los sionistas son como los nazis o el sionismo es racismo, ya no hablamos de crítica, hablamos de negación, demonización y odio. Esto es antisionismo y en la mayoría de los casos es antisemitismo. Muchas veces, incluso, cuando la crítica parece política, se utilizan estereotipos clásicos del antisemitismo. Se acusa a los israelíes de controlar el mundo, de ser codiciosos, crueles, sedientos de sangre o de tener un poder oculto. Es el viejo antisemitismo con un nuevo blanco, no el judío individual, sino el Estado judío. Además, se aplica a Israel una vara de medir que no se aplica a ningún otro país del mundo. Esa obsesión desproporcionada, ese lenguaje cargado de odio, esa negación del derecho a existir, todo eso es antisemitismo moderno. Solo que hoy, en vez de llamarse así, se esconde detrás de la palabra antisionismo. El antisemitismo no es una ideología estática, es un odio que se adapta a cada época. En la Edad Media era religioso. Se acusaba a los judíos de matar a Cristo o de profanar la hostia. En los siglos XIX y XX se volvió racial. Se los señalaba como una amenaza biológica a la pureza de Europa. En el siglo XXI ha tomado una nueva forma, el odio político, disfrazado de antisionismo. Ya no se acusa al judío por su religión o raza, sino por su Estado. Se ataca a Israel como encarnación del mal absoluto. Se lo presenta como colonialista, genocida, imperialista, usurpador, pero en realidad es el nuevo pretexto para canalizar el mismo rechazo de siempre hacia el pueblo judío. Y no es una coincidencia. Apenas 3 años después del Holocausto, cuando la ONU votó la creación del Estado de Israel, muchos países lo rechazaron. Desde entonces, la negación del derecho de Israel a existir se convirtió en el nuevo campo de batalla del antisemitismo. Un antisemitismo que ya no lleva cruces ni esvásticas, sino pancartas, hashtags y discursos en nombre de la justicia. Pero detrás de ese disfraz, el veneno es el mismo. Uno de los síntomas más evidentes del antisemitismo moderno es la doble vara con la que se juzga a Israel. Mientras muchos países cometen violaciones sistemáticas de derechos humanos, ocupaciones prolongadas o crímenes de guerra documentados, ninguno recibe el nivel de condena, atención mediática y odio visceral que recibe Israel. ¿Dónde están las manifestaciones masivas por los oprimidos en China, por los kurdos o por las mujeres en Irán? ¿Dónde están los boicots académicos y culturales contra regímenes dictatoriales? No están. Sin embargo, cuando se trata de Israel, el mundo reacciona con una intensidad desproporcionada, muchas veces obsesiva. Este fenómeno tiene nombre: demonización. Se presenta a Israel como el mal absoluto, como una fuerza monstruosa que oprime, asesina y controla. Se lo compara con los nazis, una comparación ofensiva y perversa, o se lo acusa de crímenes inexistentes como el genocidio, cuando en realidad su conflicto es trágico, pero no único, ni unilateral. Esta fijación enfermiza no tiene explicación lógica si no se entiende desde la raíz. Israel no es odiado por lo que hace, sino por lo que representa, la existencia misma de un Estado judío, y eso, cuando se examina con honestidad, no es justicia ni solidaridad con los palestinos. Es antisemitismo. No se trata de negar que existan conflictos, se trata de exigir coherencia moral. Si solo se condena a un país, y es el único Estado judío del mundo, no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de odio selectivo. Recientemente, más de 30 países adoptaron una definición clara y ampliamente aceptada de antisemitismo, formulada por la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Esta definición no solo identifica el antisemitismo clásico,
sino también sus manifestaciones contemporáneas. La definición afirma que el antisemitismo puede incluir también la negación del derecho del pueblo judío a la autodeterminación. Por ejemplo, al afirmar que la existencia del Estado de Israel es un emprendimiento racista. Es decir, negarle a los judíos el derecho a tener un Estado, algo que se reconoce para otros pueblos, es una forma de antisemitismo. Esta definición ha sido adoptada por la Unión Europea, el Parlamento Europeo, Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Argentina y decenas de organizaciones internacionales. No es una opinión personal, es un consenso institucional. Además, esta organización aclara que criticar a Israel como se critica a cualquier otro país no es antisemita. El problema surge cuando se aplican dobles estándares. Se demoniza a Israel o se usan símbolos y discursos del antisemitismo clásico para hablar del Estado judío. A lo largo de la historia, el antisemitismo ha cambiado de forma, pero no de esencia. Ha usado la religión, la raza, la economía y hoy la política. Y lo más peligroso es cuando se disfraza de causa justa. Criticar a Israel es válido. Se puede y se debe debatir sobre sus políticas, como con cualquier otro país. Pero negar su derecho a existir, aplicar dobles estándares o demonizarlo con los viejos estereotipos antisemitas no es crítica, es odio. Cuando alguien dice, no tengo nada contra los judíos, solo contra los sionistas, pero luego ataca sinagogas, boicotea universidades israelíes o repite teorías conspirativas clásicas, ya no estamos hablando de política, estamos hablando de antisemitismo. El pueblo judío tiene derecho a existir, a defenderse y a tener un hogar nacional. Negar ese derecho es racismo, aunque se lo disfrace con lenguaje moderno. Este vídeo no es solo una defensa de Israel, es una defensa de la verdad, de la coherencia moral y de los principios fundamentales de igualdad y justicia, porque la ignorancia se combate con educación y el odio con hechos y con memoria. Tú, antisionista, eres antisemita, con otra bandera pero la misma grita. No te molesta la guerra o la herida, te molesta que Israel exista y tenga vida. Tú, antisionista, no eres neutral, tu odio es antiguo, solo cambió de canal. No me engañas con tu fachada política, tu odio es el mismo, eres antisemita.